¿Qué tal? Qué lindo estar contigo en este tiempo de mujer virtuosa a través de la página de Eclesia Cobija. Gracias por comunicarte, conectarte con nosotros. Gracias también por tus comentarios que nos haces llegar. Gracias por compartir con el link de la página con todos tus amigos, con tus amistades. Pues ahora lo puedes hacer para que podamos aprender algo más acerca de los matrimonios comprometidos. Aunque no estamos profundizando, pero sí estamos dando las bases para poder caminar comprometidos, para poder aún ser bendecidos en el altar y que Dios pueda derramar todo su amor en nuestros corazones como esposos, porque es importante que el esposo y la esposa puedan entender principios. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a entregar este tiempo al Señor para que así también podamos entender su palabra, los principios que Él nos regala. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu presencia, gracias por las vidas que están conectadas, gracias por aquellas que nos escribieron, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te entregamos, Señor, estos pequeños minutos que nos regalas para que podamos, Señor, entender tu palabra y para que podamos, Señor, acercarnos más a ti y podamos tener y construir unos matrimonios, unos hogares con tus principios, con tu amor y con lo que tú tienes para nosotros. Gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues el Espíritu Santo es quien nos va a enseñar a entender la palabra y yo quiero pedirte que ahí donde estás puedas sentarte cómodamente y puedas escuchar atentamente lo que vamos a hablar hoy. Estamos compartiendo acerca de matrimonios comprometidos. ¿Cómo podemos tener un compromiso real en nuestro matrimonio, especialmente con nuestra pareja? Porque con nuestra pareja es con la que más luchamos en el carácter, en la forma de ser, en todo aspecto, en toda área, ¿no? En el área de las finanzas, en el área de decorar la casa, digamos, ¿no? Hay mujeres que les encanta decorar la casa, tenerlo bien decorado, pero al varón no le gusta que esté con sus tapetitos, que esté esté con adornos, no le gusta. Y en otros hogares tienen muchos niños pequeños, donde los niños pequeños están agarrando las cosas y la esposa dice que lo deje y el esposo dice que no, o el esposo dice que sí. Y bueno, en esas cosas pequeñas donde podemos tener paz, tenemos mucho conflicto. Por eso es importante que podamos ver estos principios. Al inicio habíamos hablado acerca de cómo ponemos a Dios en primer lugar. Para poder amar a nuestra pareja, necesitamos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Eso es lo que habíamos visto, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de cómo amarnos, cómo amar a la pareja, amándome a mí mismo. Porque eso es importante, es un principio clave para poder amar las personas. Tú que tal vez eres pastor, tal vez eres líder, no sé, estás a cargo de un grupo de personas en tu congregación, es necesario que tú puedas escuchar esta palabra porque también nos ayuda a avanzar. La verdad es que a veces fracasamos en nuestras relaciones simplemente porque no tenemos una buena relación con nosotros mismos. La pregunta que te hago, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves? ¿Te amas? Cuando estás en el espejo, ¿te amas? Porque cuando viene la adolescencia empiezan a crecer algunas partes de nuestro cuerpo, a cambiar algunas partes de nuestro cuerpo. Crecen las orejas más que la cabeza, crece la nariz más que los ojos chiquititos, la nariz grande. Y así cuando nos miramos, minutos y minutos transcurren y nos miramos en el espejo, vamos viendo nuestra cara deforme. Cuando yo me miraba al espejo, miraba que este ojo era más grande que este otro, entonces hacía de esta forma para que crezca mi ojo y hacía ejercicios para que crezca este otro ojo. ¿Por qué? Porque estaba metida en el espejo y mirándome qué anomalías tenía. Y al verme tanto tiempo en el espejo, por supuesto que no me amaba. Y así empezamos. En el tiempo de la adolescencia empezamos a ver nuestras imperfecciones, según nosotros, entre comillas, y no nos llegamos a amar totalmente. Por eso dice que cuando nosotros nos sacamos una fotografía,
Siempre le decimos, queremos vernos un poco más flacos, por favor, más de lejos. Sonrían y hacemos las sonrisas y algunos salen con los ojos cerrados, volcados y así pasa y la cámara no miente. Entonces salimos tal como somos, pero cada uno de nosotros lleva una foto de identificación personal. Por eso te pregunto, ¿cómo te ves a ti mismo? Existe un autorretrato interno y emocional que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo te autorretratas tú? ¿Cómo te ves? ¿Cómo miras tu vida? ¿Te amas el carácter que tienes, los pensamientos, la forma de ser, de estar con los amigos, de estar en la familia? Eso es importante. La capacidad de amarte y aceptarte a ti mismo como la persona que eres afecta directamente a tu habilidad de amar a tu cónyuge y a las otras personas que están cerca de ti. Y Jesús nos da un principio muy importante y si tú estás anotando, anótatelo o comparte en el Facebook esta palabra. Yo lo voy a compartir inmediatamente que me despida de ustedes. Dice así, en Mateo 22:39. Los fariseos le estaban preguntando, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer y único mandamiento son dos, le dijo el Señor Jesús, así les respondió. El primero es amar a Dios, como habíamos hablado a un inicio, amar a Dios sobre todas las cosas, amar con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo, con nuestras fuerzas. El Señor así les estaba enseñando. Y dice en el verso 39 de Mateo 22, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos enseña a amarnos a nosotros mismos, no en el sentido del narcisismo, es decir, que el narcisismo es aquel que se centra en una vida de afanes egoístas, todo para mí, porque yo necesito, porque yo veo que quiero, porque al fin y al cabo es mi derecho, porque eso ya es una etapa donde una persona llega al narcisismo. Ese es el sentido del narcisismo. Pero Jesús no te está enseñando a ser así. Por ejemplo, alimentarte a ti mismo, buscar formas de descansar, dormir bien, cuidar de tu cuerpo, eso no es ser egoísta. Simplemente te estás amando a ti mismo y estás cuidando el cuerpo que Dios te ha regalado. Eso es bueno porque dice el mandamiento, el segundo mandamiento es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te estás amando a ti mismo? No yendo al extremo, sino vamos a ir viendo qué principios más el Señor nos habla. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si nosotros no nos valoramos, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos de manera apropiada, entonces vamos a tener dificultades para saber cómo amar debidamente a otro. Entonces, si yo deseo que esta palabra se cumpla, si quiero que todas las cosas que los hombres hagan con nosotros, está hablando de los hombres en general, tanto mujeres como hombres. Si yo quiero que ellos hagan por mí, se desvivan por mí, que ellos, en el caso de nuestro esposo, que nuestro esposo se desviva por nosotros, que sea nuestro protector, que sea aquel que financia todas las cosas, aquel que limpia la casa, que nos ayuda o que está responsable, no solo el que ayuda, sino el que es responsable de su casa, responsable de sus hijos y no tenga yo que estarle diciendo, ya pues anda a recogerlos, ya pues ayúdame en esto, ya pues qué estás haciendo, ya pues. Entonces, si yo quiero, dice que yo tengo que hacer lo mismo con ellos, es decir, así también haced vosotros con ellos. Eso es lo que nos está enseñando el Señor Jesús. Y si yo quiero que la otra persona haga por mí, yo tengo que hacer. Es una ley, es un principio. No lo puede cambiar porque está estipulado por el Señor. No se puede cambiar, como no se puede cambiar la ley de gravedad, como no se puede cambiar que la luna se acerque más a la Tierra, no se puede cambiar que los planetas estén de otra forma dispuestos. No, sino es un principio que no se puede mover, es inamovible.
Si no nos valoramos, si no nos amamos a nosotros mismos de manera apropiada, entonces vamos a tener dificultades de cómo amar debidamente a la otra persona. Si yo no me valoro, si yo no me amo, si primero yo no estoy haciendo lo que debo hacer, ¿no? Pensando en lo que el Señor me ha dicho, que debo amarme a mí mismo para luego amar a mi prójimo, entonces no voy a poder amar debidamente. Solamente voy a exigir. Voy a exigir de que él sea responsable, voy a exigir de que él tenga el dinero para que me compre todo lo que yo necesito, porque al fin y al cabo necesito descansar, no quiero estar pensando en tantas cosas y él tiene que ocuparse de esto. No voy a estar de esa forma, sino tengo que entrar en un cambio de mente, un cambio donde no necesito entrar al desequilibrio, ¿verdad? Y ya habíamos hablado que el desequilibrio es el narcisismo. El narcisismo es pensar egoístamente en uno y estar pensando en que yo necesito yo, todo, los yoyos. En Romanos capítulo 12, verso 3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Aceptar la opinión de Dios sobre nosotros no es ser egoísta. Tú tienes que aceptar, creer en la opinión de Dios sobre ti. Además, cuando tú aceptas la opinión de Dios sobre ti mismo, eso es ser bíblico, porque Dios así lo estipula en su palabra. De modo que un sentido de valor propio saludable es vernos como Dios nos ve, ni más ni menos. Por eso dice la palabra que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener. Es decir, tenemos que tener un concepto de nosotros. ¿Cómo tú te ves? Así ese concepto tienes tú que tener. Y Dios te ve de otra forma. Dios te ve de una forma especial. Ese concepto de Dios sobre ti tienes que aceptarlo en tu vida y tienes que hacerlo vida. Tienes que caminar con ello. ¿Para qué? Para que puedas aprender a amar a otras personas así como Dios te ve, así como Dios te ama. Aceptar la opinión de Dios, como les he dicho, es ser bíblico. Ahora, ¿por qué eres digno de ser amado? Porque Dios dice que tú eres digno de ser amado. Uno, porque Dios te creó a su imagen con la capacidad de relacionamiento para ser amado. Por ejemplo, Dios es una persona que se relaciona con su Hijo, con el Espíritu Santo. No se han enojado. Entre los tres caminan juntos en unidad. Tanto el Padre ama al Hijo como al Espíritu Santo, como el Hijo ama y respeta al Espíritu Santo y al Padre, así como el Espíritu Santo ama al Hijo y al Padre. Ambos caminan en unidad, tienen ese poder de relacionamiento. Entonces, si yo creo en Dios y Él vive en mi corazón, en mi espíritu, tengo esa capacidad de poderme relacionar. Dios ha puesto esa capacidad. Número 2, Dios te creó a su semejanza, por eso eres valioso. Y aunque nosotros como humanos hemos dado la vuelta, le hemos dado la espalda a Dios, el valor que Dios tiene no se ha perdido. Aunque nosotros nos demos la vuelta y no queramos hablar con Dios, el valor que Dios tiene no se pierde. Y lo mismo tiene que ser con nosotros. Aunque se den la vuelta y tú hayas sido una persona hermosa, preciosa, te hayas amado a ti mismo y se ha dado la vuelta y se fue esa persona, no tienes que perder el valor que tú tienes, el valor que tú sabes que tienes delante de Dios. Número 3, Dios te creó competente, regalándote dones, talentos especiales y colocando el Espíritu Santo a fin de empoderarte para el servicio. Ahora que está de moda, ¿no? Empoderamiento, empoderamiento aquí, empoderamiento allá, al hombre, a la mujer, al niño, al joven. Dios te regaló desde el inicio el Espíritu Santo para empoderarte, para regalarte dones y trabajes en esos dones y talentos. Todos lo tenemos, no hay una persona que no tenga. Debido a que eres capaz de ser amado, tienes que aceptar tu sentido de pertenencia. Todos necesitamos pertenecer, sentimos esa necesidad de pertenecer a alguien. Entonces, tal vez
al sentir esa necesidad, has sufrido mucha falta de amor y ser aceptado como eres. Cuando te aceptas a ti mismo como capaz de ser amado, permites que alguien te ame como tú eres, debido a que tú eres competente. Entonces te vuelves una persona de confianza. ¿Por qué? Porque primero te amas a ti mismo, aceptas el concepto que Dios tiene de ti y empiezas a disfrutar del Espíritu Santo, quien te ha regalado dones y talentos y te hace una persona competente para el servicio, a lo que estés haciendo. Puedes estar disfrutando de servir a los huérfanos, a las viudas, en tu iglesia, al servicio a la sociedad, muchas cosas, pero sobre todo el servicio en la casa. El servicio que tengo que dar a mi esposo, en mi caso, el servicio que el esposo tiene que dar a la esposa y el servicio que damos a nuestros hijos, porque los talentos y dones no es solamente para afuera, es para adentro, es para la casa. Por ejemplo, tus padres, cuando ellos te han visto bebé, te han estimulado, ¿verdad? Para que tú puedas caminar. Entonces tú caminas y ellos te dicen, vamos, ven, o te hacen esta seña, ¿no? Para que puedas ir hacia ellos y empiezas a caminar. Esa es la estimulación que Dios nos da. Nos dice, ven, camina hacia mí. Pero hay padres, lamentablemente, que vemos que muchos los desaniman, indicando a la persona o a su hijo que no lo ve. Por ejemplo, un conferencista hablaba y decía que su papá todo el tiempo lo denigraba, ¿no? Le decía que tú nunca puedes. Por ejemplo, una historia, yo te voy a contar esta historia para que sea más bonita. Raúl era una persona que era coach acerca de rendimiento personal, de un crecimiento personal. Entonces, él iba a todas las empresas y ayudaba con todos los empleados y los jefes a tener un crecimiento personal, a tener una autoestima y todo ello. Pero en el fondo, él estaba viviendo un miedo y él era tímido en el fondo. Un día estaba sentado escuchando a un conferencista, el cual estaba hablando acerca de la autoestima. Y Raúl, que era una persona bien vestida, bien arreglada, por fuera estaba bien arregladísimo. Entonces él se levantó al finalizar la conferencia, se acercó al conferencista y le dijo, necesito hablar con usted. Lo que pasaba es que Raúl tenía una esposa muy linda y cada vez que él abrazaba a su esposa, él lo hacía con tanta fuerza que ella se sentía asfixiada, no sentía su amor, sino sentía un asfixio. Entonces ella decía, ya no quiero que me abraces. Y le rechazaba y solamente estaban un año de casados. Entonces él sentía ese rechazo. Pese a que él era coach, él estaba ayudando a un crecimiento personal, estaba ayudando a empresas, y era una persona que parecía segura de sí misma cuando entraba a las conferencias, cuando entraba a la enseñanza, cuando entraba a todo lugar. Nadie podía decir, no, Raúl no es así. Pero sí, Raúl confesó ante este conferencista que era un pastor y le dijo, ayúdeme por favor porque necesito saber qué es lo que pasa en mí. Entonces, hablando y rebuscando, pasaba que Raúl cuando era niño, su papá le decía, eres un bruto, tú vas a ser un fracasado, tú nunca vas a lograr nada, tú nunca vas a rendir en esta vida, no sirves para nada. Y esas palabras que nosotros decimos a nuestros hijos es muy profundo. Nosotros tenemos que cortar esas palabras. Esas palabras de eres un inútil, no sabes lo que haces, no sirves, has hecho mal esto, ¿por qué no te das cuenta? No te das cuenta, no entiendes lo que te estoy hablando. Eso fue lo que taladró en el corazón de Raúl y cuando era joven demostró a su papá que no era así, que él tenía éxito, pero en el fondo estaba roto en su espíritu. ¿Por qué? Porque esas palabras venían, no eres capaz, eres un inútil. Esas palabras de sus papás, de su papá especialmente, iba a su cabeza y cuando abrazaba y quería amar, lo único que hacía era darle fuerza a su esposa, lo hacía con tanta fuerza que la ahogaba y él sentía que su esposa, como se alejaba de él por esos abrazos, no porque no lo amaba, él sentía que no lo amaba, estaba con baja autoestima, entonces él decía, algo está pasando en mi matrimonio, se está rompiendo. Y eso es lo que debemos sanar de nosotros mismos. Por eso es que nosotros tenemos que recurrir a lo que el Señor dice de nosotros. Nosotros debemos aceptar lo que nosotros somos
Y también debemos aceptarlo, el concepto de Dios hacia nuestras vidas. Y si tú has sido roto de niño, de niña, si alguien te rompió, pues el Señor es digno, Él es amoroso y Él es precioso y todopoderoso para reconstituirte, para restituirte, levantarte. Por eso en el Salmo 51, 16, 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David con este salmo encontró que cuando nosotros como humanos cometemos errores, de esforzarnos por ser aceptados, entonces nosotros necesitamos acercarnos con ese corazón contrito y humillado a Dios, quebrantado. Es tan importante quebrantarnos delante del Señor. Es tan importante decirle al Señor, no puedo amarme porque así me pasó, estas cosas pasó. Un conferencista que también es pastor, él fue abusado de niño por un hombre por alrededor de 10 años. Él no podía hablar, no podía decir qué es lo que estaba pasando porque amenazaba a su familia. Era un tío suyo. Él selló su dignidad. Él no se veía digno de recibir amor ni de dar amor. Pero en ese lapso que él conoció al Señor, se casó, pero aún tenía errores, tenía muchas cosas, trataba mal a su esposa, le decía palabras duras a su esposa. Pero él se acercó al Señor quebrantado. Él entregó al Señor esto y permitió que Dios trabaje en su vida y aceptó todo lo que Dios dice que Él es digno de recibir amor, que Él es digno de recibir todo lo que Él ha creado para Él. Eres tú digna, eres digno de recibir todo ello. Y cuando tú recibes y aceptas ese concepto de Dios sobre ti, vas a poder amar genuinamente a tu esposo y a tu esposa. Ya no vas a exigir, ya no vas a ser la persona que exiges, porque algunas personas dicen, no sé por qué mi matrimonio está así, no sé por qué él no me entiende lo que yo quiero decir. Es porque hay algo, hay un quebranto ahí dentro. Y ese quebranto el Señor lo puede restituir. Lo que dice David es, no, tú no quieres sacrificios. A veces nosotros queremos, escuchando 10 principios para poder salir adelante de la autoestima, 5 principios, 3 principios, y escuchamos de todo lugar consejos. Pero no vamos al que nos creó, al que conoce desde nuestro espíritu, al que nos dio el soplo de vida, al que nos levantó, al que murió por nosotros. No vamos a Él. Entonces yo quiero animarte a que corramos a Él, a que tú corras a Él, a que le entregues toda esa situación de no verte, de no agradarte, de no sentirte digna. Quiero que te acerques a Él, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor pueda restituir tu corazón y tu hogar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, amado Dios. Gracias por tu amor. Gracias por cada una de las vidas que se han reunido, Señor, en esta hora. Padre, restituye nuestra forma de pensar de nosotros mismos para poder entregar amor, para poder dar amor a las demás personas, para poder amar a nuestro esposo genuinamente, a nuestra esposa con toda sinceridad, Señor, para poder también dar lo que tú tienes, lo que nos estás dando a nosotros. En el nombre de Jesús te pido que puedas restituir los corazones de las personas que se han conectado, de aquellas que se están acordando de las cosas que recibieron en su casa, en su hogar. En el nombre de Jesús, Señor, que se cancelen todas esas palabras de falsedad que han hablado sobre sus vidas, así sean sus padres, tíos, abuelos, quienes sean, Señor. Tú puedas cancelar, Señor, y que vengan a sus mentes, a sus corazones, las palabras que tú tienes para ellos, las palabras de bendición, las palabras de amor que tienes para nosotros, Señor. Gracias por tener un concepto hermoso sobre nosotros. Gracias, Señor, por crearnos a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor. Hoy aceptamos lo que tú dices de nosotros, tu opinión. Hoy aceptamos, Señor, y te agradecemos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. 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 Dios te bendiga muchísimo. Te amo harto. Recibe un abrazo desde Cobija Pando. Hasta la próxima semana.